¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 AM de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga. Vamos a continuar en esta mañana con el capítulo 22, ¿verdad? Que llegamos hasta el verso 20 la semana pasada, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el resto del capítulo y vamos a leer algunos versos del 21 del capítulo 22, verso 21 al 25, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Síganme con sus ojos, dice así. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montando sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el camino. Iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Lleva por título El ángel y el asna de Balaam. Vamos a estar hablando de este acontecimiento, ¿verdad? Es historia, algo que ocurrió, ¿verdad? No es una leyenda, no es un cuento de fábula, es historia. Es un hecho, algo que ocurrió, algo verídico, amén. En el estudio anterior dejamos al pueblo de Israel acampando en los campos de Moab. Ahí junto al río Jordán, frente a Jericó, listos, mis hermanos, para entrar a la tierra prometida. El territorio de Moab estaba siendo gobernado en ese tiempo por Balac, rey, ¿verdad? Rey de esa región, quien perdió el sueño, mis hermanos, al mirar que el pueblo de Israel ya había derrotado a 3 reyes, a sus vecinos, ¿verdad? Había derrotado, y le entró temor a causa de la sagacidad del pueblo de Israel, de cómo iban venciendo al enemigo y ganando territorio, ¿verdad? Y a causa de ese miedo, de ese temor, ¿verdad?, mandó a requerir los servicios de Balaam. Balaam hasta este punto lo estamos viendo como un profeta de Dios, que hacía hechizos también para los que se lo pedían, ¿verdad? Esta era su función. Y mandó a sus siervos, ¿verdad?, a sus ancianos, los ancianos de Moab, con un mensaje que decía: ven y maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Este Balac sabía que en lo físico, en la batalla cuerpo a cuerpo, no podía ganarle al pueblo de Israel. Era imposible, por lo cual entabló ahora una batalla espiritual, ¿verdad? Trató de atacar la carne. Vamos a mirar eso en el capítulo 24, ¿verdad? Pero ahora el mensaje de Balac es: ven, manda a traer a Balaam y maldíceme a este pueblo que es más fuerte que yo, ¿verdad? Dijimos que es un enigma, Balaam es un enigma,
para los estudiadores aún se preguntan si este era un profeta de Dios, lo cual sí, hasta este punto lo vemos como un profeta de Dios, o era un encantador, ¿verdad? Que ponía encantos también a la gente. Y dijimos la semana pasada que hasta este día pues hay gente que se contrata con dinero para maldecir a una persona o para supuestamente levantarle la carga a una persona que ha recibido o han entrado en un hechizo, ¿verdad? Existe hasta este tiempo esas prácticas y lo hemos visto en países, ¿verdad? Aún aquí en este país existe. Hoy está más vivo que nunca, ¿verdad? Ahora, hasta este punto en la historia sabemos que sí era un profeta de Dios, que tenía el privilegio de hablar con Dios y que tenía una relación con Dios. Hablaba con Dios y dije que hasta cierto punto provoca celos, ¿verdad? Por esa relación tan estrecha que tenía con Dios. Ahora, decimos que era un profeta de Dios porque cuando llegaron estos personajes a llevárselo, él dice, espérenme porque tengo que consultarle a Dios primeramente. Entonces el Señor se aparece a él de noche y le pregunta quiénes son estas gentes que han venido a tu casa. Claro que Dios ya sabía quién era para establecer una conversación. Y Balaam le explica que eran los ancianos de Moab que habían venido a contratar sus servicios para ir a maldecir al pueblo de Israel. Y el Señor le da su voluntad directa, le dice, no vayas, ni tampoco quiero que maldigas a este pueblo. Por lo cual Balaam salió y habló con los ancianos de Moab y les dijo, no puedo ir, Dios no me lo permite, y siguieron su camino. Pero volvieron a enviar a otros ancianos o otros príncipes de más rango que los primeros para que le convencieran a ir, no dejes de venir. Y le promete entonces el rey Balac darle aún su casa entera de oro y de plata y darle mucho honrarlo mucho. Y eso le llama a él la atención, ¿verdad? Te voy a poner en muy buena posición, te doy un cheque en blanco, escríbele el precio, solo quiero que vengas y me maldigas a este pueblo. Volvió a repetir la misma acción, Balaam volvió a consultar a Dios, ¿verdad? Después de rogarle mucho y insistirle mucho, porque podemos ver que el Señor le dice, bueno pues ve, pero asegúrate de solamente hablar lo que yo te diga. Ahí ya le puso una restricción y hablamos, mis hermanos, de lo que es, ¿verdad? La voluntad perfecta y directa de Dios para tu vida. El Señor le dio a Balaam su voluntad perfecta para su vida. Le dijo, no vayas. Esa era la voluntad perfecta y directa de Dios. Pero miramos que después de tanta insistencia, vino la voluntad permisiva de Dios al decirle, bueno, ve, pero la advertencia es, solamente haz o habla lo que yo te diga, ¿verdad? Entonces existe la voluntad perfecta de Dios y existe también la voluntad permisiva de Dios. Dice ahí en el capítulo 22, verso 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Aquí es donde ya entra la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Y en realidad, mis hermanos, nadie de nosotros queremos estar en la voluntad permisiva de Dios. Y yo le voy a enseñar por qué. Porque en la voluntad permisiva de Dios, a Balaam casi se le vuela el ángel a la cabeza, ¿verdad? O sea, en la voluntad permisiva de Dios nos podemos meter en toda clase de problemas, adversidades y dificultades, porque no estamos 100% seguros. O sea, Dios nos permite hacerlo, pero no es su voluntad que la hagamos. Tenemos que buscar estar en su voluntad perfecta, bajo la dirección de Dios y no movernos, al menos que el Señor nos
confirme que esa es su voluntad, ¿verdad? Porque aquí va ya Balaam en su voluntad, la voluntad de Dios permisiva. Y dimos un ejemplo, mis hermanos, como nosotros muchas veces insistimos a nuestros padres por un permiso. Y nuestros padres nos decían, no, no vas, porque ese lugar es peligroso, no, no vas. Pero tanto rogarle y rogarle y rogarle hasta que nos decían, bueno, vete pues, pero tú vas por tu cuenta. Si algo te pasa, no quiero después que te estés lamentando. Eso nos pasó muchas veces. O sea, vas a ir, pero no es 100% mi voluntad, ¿verdad? Dios le advierte a Balaam, ¿verdad? Que guarde sus palabras. Y pongamos atención, mis hermanos, cuando Dios nos advierte de algo, porque hemos dicho una y otra vez que Dios no desperdicia sus palabras. En el área que Él nos está advirtiendo es donde las pruebas nos van a venir, ¿verdad? Y si creemos que ahí ya las podemos fallar, ¿verdad? Aquí a Balaam va con una advertencia. Dice el verso 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. El profeta a este punto vivía en Petor, ¿verdad? Petor está al lado del río Éufrates en Mesopotamia. Mesopotamia para nosotros es ahora la región de Irak, Turquía y Siria, ¿verdad? Y ahí fue que lo mandó traer para ese trabajo, ¿verdad? Dice el verso 22, y la ira de Dios se encendió porque iba. O sea, no era la voluntad de Dios. Pero le dijo, ve, y por eso aclaramos, voluntad perfecta, voluntad permisiva. Se encendió su ira porque iba. Dios nos deja también a nosotros tomar ciertas decisiones. Si yo ya sé que Dios no quiere que vaya, pues no voy a ir, ¿verdad? Pero a pesar de la orden de Dios, ahí va Balaam y se encendió la ira de Dios porque iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos, ¿verdad? La ira de Dios se encendió porque él iba. Esto comprueba lo que dijimos hace un momento. Dios expresó su voluntad perfecta. No vayas ni maldigas a este pueblo. Ahora la voluntad permisiva, ve, pero solamente haz lo que yo te voy a ordenar que hagas, ¿verdad? Esta fue la voluntad de Dios. Podemos entrar en esta área gris, ni negra ni blanca, ¿verdad? Donde no sabemos cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y en esa área gris, esa advertencia gris, es donde nos podemos meter en todo tipo de problemas. Por eso tengamos cuidado, mis hermanos. Si tenemos hoy al Espíritu Santo, Él es el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Llegamos al crucero de nuestra vida, no sabemos para qué lado tomar. Esperemos, Dios nos va a enseñar, ¿verdad? Nos va a dirigir. Ahora, entrando a esta área gris en nuestra vida, es también dejar la voluntad de Dios. Y como dije, en la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios, podemos cometer muchos errores. Amén. Dice el verso 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Y afortunadamente, mis hermanos, la burrita miró al ángel. Aquí va el camino derecho, el ángel está enfrente, pues la burrita le sacó la vuelta y Balaam la pescó a la pobre burrita de la gamarra y la metió de nuevo a garrotazos al camino, ¿verdad? Este ángel, mis hermanos, le había salido al encuentro y en su mano tenía una espada filosa, sin cacha, desnuda, ¿verdad? Sin vaina. Capaz, mis hermanos, de cortarle en segundos la cabeza
a Balaam. Posiblemente sus criados no hubieran sabido ni qué le pasó, ¿verdad? Le dio un ataque al corazón, pero en lo espiritual, ¿verdad? Este ángel le hubiera cortado la cabeza en el camino, ¿verdad? Y este ángel, mis hermanos, no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que va delante de nosotros. Y ahí en esa ocasión, ¿verdad? Se encendió la ira de Dios y el ángel interceptó al profeta en el camino, ¿verdad? Y dice ahí, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, ¿verdad? Cada vez que leemos en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, habla de Jesucristo. Y cuando dice adversario, en algunas versiones está en letra, mi adversario, letra mayúscula, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y en Santiago 4:4 leemos, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová como adversario suyo, porque cada vez que queremos hacer amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Ahora aquí va Balaam como enemigo de Dios, ¿verdad? Porque va a hacer una función en la cual no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que vaya, ¿verdad? Entonces aquí va Balaam, un profeta que conocía al Dios verdadero, ahora va congraciándose con el mundo, con Balac, ¿verdad? Entonces eso provocó la ira de Dios. Porque si no conociera a Dios, otra cosa sería, pero conocía al Dios verdadero, ¿verdad? Y el ángel le salió al encuentro y la burrita lo vio y le rodeó al ángel. Y su acción le salvó la vida a su dueño. Ella pudo ver al ángel, pero Balaam no pudo ver al ángel que lo interceptaba en el camino. Verso 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viéndolo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla, ¿verdad? Son 3 veces la que se le aparece el ángel. La primera ya vimos en el camino, la burrita le rodeó. Ahora va Balaam pasando por en medio de un viñedo. Y en los viñedos, mis hermanos, ponían cercas de piedra, lo que nosotros conocemos como lienzos, ¿verdad? Para evitar que los animales entraran a comerse las uvas, vaya pastor, o a dañar, ¿verdad?, a la gente, a robarse las uvas. Había estos lienzos de piedra. Entonces, la burrita al mirar al ángel enfrente de ella, se hizo para el lado de la pared de piedra, ¿verdad?, estando el viñedo al otro lado, y lastimó el pie del Balaam, ¿verdad?, del profeta. Dice el verso 24, y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Posiblemente la pierna fue la que le dio un tallón a la pared, medio le dolió al profeta y otra vez le dio una golpiza a la pobre burrita, ¿verdad? Ahora sigue la tercera vez, verso 26. Dice, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viéndolo el asna, el ángel de Jehová se echó, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Esta es la tercera vez, ¿verdad?, que este animalito puede
mirar al ángel, ¿verdad? Han dicho muchas veces que los animales, ¿verdad?, tienen cierta persuasión, ¿verdad? En esta ocasión no es solo persuasión, sino que está mirando literalmente al ángel delante de ella. So, primera vez se atraviesan el camino. Segunda vez hay un lienzo, le aprieta el pie a Balaam, se hace para un lado. Ahora no hay lugar para donde la burrita se pueda ir. Hay desvoladero a la derecha, hay desvoladero, montaña a la izquierda, ¿verdad? Se pueden ir a ese precipicio. So, no hay opción para ella. ¿Y qué hace? Se echa, se sienta, ¿verdad? Y al sentarse, posiblemente, ¿verdad?, porque primeramente sientan las patas de enfrente, aventó a Balaam para el frente, ¿verdad? Su única opción de ella fue sentarse, echarse, ¿verdad? Y fue una buena decisión porque de otra manera, ¿verdad?, si ella se hace a un lado, se van para abajo y si prosigue, el ángel hubiera lastimado a Balaam, ¿verdad? So, verso 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna. 3 veces ya ha sido abusada por su dueño. Entonces el ángel de Jehová abrió la boca de la asna, la cual dijo a Balaam, hello, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Qué te pasa, Balaam? Para mí esto es interesante, mis hermanos, o interesantísimo, ¿verdad? Cómo Dios le permitió a esta burrita expresar primeramente sus sentimientos, ¿verdad? Y es interesante porque mucha gente siente cierto orgullo cuando dice, Dios habla a través de mí, ¿verdad? Dios me usa para hablar. Well, Dios te usa para hablar, pero también usó a una burrita. O sea, Dios usa al que Él quiere. Y esto, mis hermanos, es para desinflar a cualquiera. Es para desinflar a cualquiera, porque muchas veces tomamos una actitud de vanagloria y prestigio. Dios habla a través de mí. Bueno, Dios habló también a través de la burrita, ¿verdad? Para que no nos enorgullezcamos, ¿verdad?, del privilegio que Dios habla a través de nosotros, ¿verdad? Y Jesucristo, en una ocasión, mis hermanos, cuando Él venía en la entrada triunfante, ¿verdad?, cuando Él se declaró Rey de Reyes y Señor de Señores, porque anteriormente, ¿verdad?, no había declarado ser el Hijo de Dios, pero ese día ya dejó que la gente lo exaltara como Rey, ¿verdad? Y los fariseos vinieron y le dijeron, Señor, aplaca a tus discípulos, están cometiendo una herejía, te están exaltando como a Dios, como a Rey. Y Jesucristo le contestó en Lucas 19:40, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Él puede, mis hermanos, aún hacer a las piedras hablar si a Él le place. Él es Rey, Él es Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios abrió la boca de la burra y lo primero que hizo fue reclamar, ¿qué te he hecho yo? ¿Verdad? ¿Por qué tanta abuso contra su persona, ¿verdad? Contra la burrita. Para que me pegue ya 3 veces, ¿verdad? La había maltratado 3 veces. Y sabía contar, eso no era tan burra, ¿verdad? Ya llevaba contándole las 3 veces que lo había maltratado. Verso 29. Pastor. Algo muy bonito, hija, es que a mí, y yo sé que a los que estamos aquí, no se les hace difícil creer que esto sucedió. Correcto. Porque el hombre incrédulo dice, no, eso no es verdad. Es posible. No tiene sentido. Entonces, pero para Dios no hay nada imposible. Absolutamente no. Absolutamente no. Él hace lo imposible posible. Él es Dios, gloria al Señor. Y Balaam respondió a la asna, ¿por qué te has burlado de mí?
ojalá tuviera espada en mi mano y ahora te mataría. Estaba enfurecido con la pobrecita burra. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado a hacer así contigo? Y él respondió, no, ¿verdad? Balaam se sintió burlado. La burra tenía un buen sentido del humor, ¿verdad? Según los árabes, en sus escritos, la burla fue porque la burra se echó en el lodo. Y al echarse en el lodo, le dio su marometa a Balaam y lo avergonzó delante de sus criados, ¿verdad? Entonces por eso le dice, ¿por qué te has burlado de mí? ¿Por qué me hiciste quedar mal delante de mis sirvientes? Pero la cosa es, mis hermanos, que si la burrita no frena y se echa, ¿verdad? El ángel de Jehová hubiera decapitado a el brujo. O sea, ella está haciendo hasta cierta manera protegiendo a su dueño, ¿verdad? Del daño que hubiera podido sufrir, ¿verdad? Ahora, me sorprende, mis hermanos, leer además, y al leer las palabras de la burra, es una burra muy articulada. Tiene una oratoria muy excelente, muy buena, ¿verdad? Mire sus palabras, lo que dice ahí. El asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Con signos de pregunta. Sobre mí has cabalgado, ¿verdad? Mire esa palabra, cabalgado es algo adecuado, es algo propio, es la manera correcta de expresarse. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, desde que me compraste, desde que tú eres mi dueño, no me he portado bien contigo, ¿verdad? He acostumbrado a hacerlo así contigo, o sea, y es costumbre mía apretarte la rodilla, tumbarte al suelo, hacerme para un lado. No, he sido una burrita muy obediente hasta este día. Y él respondió, no, estuvo de acuerdo que la burrita era una muy buena burrita, ¿verdad? Ahora, según los escritos de varios comentaristas, Balaam se ve muy cómodo hablando con la burra. No está sorprendido, no está asustado, aunque en unos comentarios de Josefo dice que se sorprendió Balaam. Pero leyendo más de un comentario, ¿verdad? Todos están de acuerdo y llegaron a la misma conclusión, que él no está asustado, y esto es por sus experiencias pasadas. Se cree que él estaba acostumbrado a hablar con espíritus malos en figura de varias criaturas. Para él era común, ¿verdad?, dialogar ahora con su burra, porque en ocasiones anteriores él lo había hecho, ¿verdad? No fue extraño para él oírle hablar. Pero aquí en este caso dice la Biblia que fue el ángel de Jehová quien abrió la boca de la burrita para expresar su frustración, para defenderse, ¿verdad? Ya que el que no tenía sentido común en ese momento era Balaam. La burrita sí tenía el sentido común para hacer lo que era adecuado delante de Dios, ¿verdad? Ahora, en el ocultismo, mis hermanos, escuchamos que algunos individuos se han entregado totalmente a estas prácticas satánicas, ¿verdad? Han cruzado esa línea fina que el Señor tiene para la salvación. Han ido más allá, mis hermanos, de la línea fina que el Señor tiene, ¿verdad?, para la vida de una persona. Y cuando estos individuos cruzan esa línea, ¿verdad?, para el ocultismo, se van para el lado del ocultismo, pueden transformarse en criaturas como gatos, lobos, tecolotes,
animales, ¿verdad? Para sus propósitos. Cuervos, para sus malos propósitos, ¿verdad? Que ellos tienen en mente hacer, ¿verdad? En el libro de Él vino a rescatar a los cautivos, cuando escuchamos el testimonio de esta mujer que fue rescatada de el ocultismo, ¿verdad? Había sido bruja, había sido una de las mujeres de Satanás, ¿verdad? En los rituales del ocultismo, ¿verdad? Ella explica que había hombres lobos que tenían el poder de convertirse en lobos, ¿verdad? Que habían cruzado esa fina línea donde aún hay tiempo para la salvación, ¿verdad? Y ellos se habían ido para el otro lado, en pocas palabras, ¿verdad? Y podían convertirse en lobos, los cuales a ella la interceptaron en el camino cuando ella iba a orar por esta enfermera para que Dios la rescatara del ocultismo, ¿verdad? Entonces, estaba hablando de Rebecca Brown, ¿verdad? Pero ese no es su nombre original, lo disfraza para proteger su identidad. Entonces, estas cosas existen, mis hermanos, existe la rama del ocultismo, ¿verdad? Pero el Señor nos advierte a nosotros que seamos ingenuos para el mal, que no andemos indagando en esas cosas, mis hermanos, porque es desagradable a Dios, ¿verdad? Ahí en Romanos capítulo 16, verso 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Hay gente que le fascina el área del ocultismo, empieza a indagar, empieza poco a poco a abrir una puerta, a meterse más adentro hasta que no puede salir, ¿verdad? La advertencia para nosotros es, eso existe, se mueve en la rama del ocultismo, de Satanás, de las tinieblas, pero nosotros, mis hermanos, Dios nos ha trasladado de esas tinieblas a su luz admirable y tenemos que buscar permanecer en la luz. Permanecer en la luz, y la advertencia de Pablo es que seamos buenos para el bien e ingenuos para el mal, ¿verdad? Nada a nosotros de andar indagando. Y podíamos, mis hermanos, hablar mucho de este tema, ¿verdad? Pero no vamos a darle la importancia, ¿verdad? Como dije, hay gente que le llama mucho la atención y esta rama es peligrosa, ¿verdad? No podemos negar que existe. Hemos tenido experiencias personales, ¿verdad? No podemos negar que existe, pero gracias al Señor que nos ha alcanzado y nos ha salvado y ha roto todas nuestras cadenas, mis hermanos. Amén. Nos ha hecho libres, gloria al Señor. Aquí vino un muchacho, venía aquí a la iglesia, su mamá, su papá, pero él vino hace poquito y él vino a decirnos que se metió en todo esto del ocultismo. Es verdad, ¿verdad? Un joven que antes visitaba la iglesia, ¿verdad? Y venía y escuchaba, pero no dejó que el evangelio en verdad entrara en su corazón y se metió en el ocultismo, y ha sido para él algo dificilísimo salir de eso, ¿verdad? No pudo ni siquiera hacer comentarios, ¿verdad? Porque sabe que le escuchan, ¿verdad? Y eso también en ese libro de Él vino a rescatar a los cautivos, ¿verdad? Algo que quiero que sepa, el enemigo no puede leer sus pensamientos, usted puede orar en los pensamientos, puede meterle malos pensamientos, pero no puede conocer sus pensamientos porque no es omnisciente, solo Dios es omnisciente. So usted puede orar en el entendimiento y clamar a Dios en el entendimiento, y si tiene autoridad, reprender a Dios con su voz, reprender al diablo con su voz audible, ¿verdad? Hay poder, Dios nos ha dado autoridad, hermano, que el enemigo no nos intimide. Por eso Pastor, debemos ser cuidadosos lo que hablamos, porque el enemigo sí puede oír y, ¿verdad?
nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Ahora, una compañera, hace 2, 3 días surgió la conversación, ¿verdad? Fue a Chiapas de vacaciones y lo iba a traer, ¿verdad? Me trajo un separador de libro, ¿verdad? Me trajo un separador de libro que las indígenas hacen pues con sus manos, ¿verdad? Tejen. Y al final le ponen unos muñequitos, ¿verdad? Los hacen de diferente manera, el bebé envuelto en su pañal, la señora lo tiene en su rebozo amarrado atrás, en fin, hacen diferentes cosas, ¿verdad? Y dice que cuando ella compró los separadores para traernos a nosotras las compañeras, le dijo a la indígena, usted tiene tantos prendas, tantos artículos aquí, que si le robo uno, usted ni cuenta se da. Usted ni cuenta se da si me lo llevo o no. Y la indita le dijo, le aseguro que sí. La gente se los lleva y me los trae y me los paga doble y me pide perdón por habérselos llevado. Dice, así es que yo no estoy preocupada por si se me pierden o no. ¿Por qué? Porque está ella insinuando, ¿verdad?, que esos artículos llevan ya su alarma, ¿verdad? Ya le puso su alarma para que se lo regresen, para que se lo regresen. Y eso, ella dice, cuando te cuento eso se me eriza la piel, ¿verdad? Y surgió porque tenía ahí enfrente uno de su oficina, ¿verdad? Tenía uno así, y dijo, esa mona me está gustando para meterle agujas, digo así, ¿verdad? Pero bromeando, ella estaba bromeando, simple y sencillamente. Entonces salió la conversación y me dijo, ¿verdad? Yo le dije a la indita, mire que tiene tantos que ni siquiera se va a dar cuenta. Dijo, no, me los traen y me los pagan doble. Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado qué es lo que metemos también en nuestras casas, ¿verdad? Porque la artesana tenía conocimiento de esa área, ¿verdad?, de la que hemos estado hablando. Vamos a tocar cuando lleguemos al 23, ¿verdad? Pero ahora, me pasé, ¿verdad? Ahora, regresando a la historia de la burrita, ¿verdad?, porque hicimos un paréntesis un poco largo. Aquí es donde mucha gente, según sabia, tropieza, porque los burros no pueden hablar. Cuando llegan a esta historia, ¿verdad?, se les hace poco creíble, porque en primer lugar, los burros no tienen caja para hablar. Tampoco un burro tiene cuerda vocal. Para poder emitir palabras, tiene usted que tener cuerdas vocales. Son las que emiten la voz, ¿verdad? Y la caja que tenemos es la que se encarga de magnificar lo que las cuerdas vocales están hablando. Los burros no tienen, por eso solamente graznan, ¿verdad? Ese es el único. Rebuznan, es el único sonido que ellos pueden emitir, ¿verdad? Entonces tropiezan, ignorando lo que la palabra del Señor dice y lo que el pastor nos citó hace un momento, porque nada es imposible para Dios. También la burrita sabía que ella no podía hablar, pero ahora está hablando porque Dios le dio el poder para hablar, y lo primero que hizo, pues se defendió y reclamó el porqué, el maltrato a ella, ¿verdad? Y en sí, mis hermanos, hay gente que es muy cruel con los animales, pero ellos no pueden defenderse, ellos no pueden expresarse, ellos no pueden hablar, ¿verdad? Pero sufren maltrato. Y sabemos que hay un grupo de gente que defiende a los animales, ¿verdad? Se encarga de hablar por ellos porque no pueden hablar, abuso a los animales, ¿verdad? Y me acuerdo cuando éramos niños, ¿verdad? Veíamos a un señor de nombre Juan
pasaba en un burrito y el Señor era chaparrito, ¿verdad? Era 4x4, arriba de su burrito, un burrito flaquito, y él iba arriba del burro con una carga de leña, él sentado arriba del burro y arriba de él una calabaza enorme en la cabeza. Ahora, él venía de un lugar que se llama La Cantera, o lejos, que es pura piedra cantera. Para el burrito bajar no era fácil, bajar toda esa piedra por donde el burrito bajaba. Y nosotros éramos unos niños, sin embargo podíamos sentir que era una injusticia para el pobre burrito, ¿verdad? Que si ya él puso una carga de leña en la burrita, podía poner la calabaza arriba y él venirse caminando. Pero a pesar de eso, todavía él se subía y se ponía carga en la cabeza. Tremendo. Si pudieran hablar, también le diría, yo ya contigo no puedo, o la carga o tú, pero escoge, ¿verdad? Pero no pueden hablar, ¿verdad? Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo te he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Verdad? Dijimos que este ángel no es otro personaje, sino nuestro Señor Jesucristo. Él es el que puede decir, ¿verdad?, del hombre, tu camino es perverso delante de mí, porque el Señor conoce todas las intenciones de los hombres. Y aparentemente, ¿verdad?, ahí va Balaam solamente a ver qué puede hacer por el rey Balac. ¿Por qué? Porque no quiere perderse de las recompensas y los premios que él tiene para él, ¿verdad? A veces, mis hermanos, queremos hacer nuestra voluntad y Dios nos pone traba delante de nosotros para que no sigamos. ¿Cuántas veces le puso trabas aquí a este hombre? 3 veces le puso traba. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Y sin embargo, muchas veces nos brincamos el obstáculo y seguimos adelante. 3 veces Balaam brincó el obstáculo y dijo, sigo a mi blanco, sigo a mi meta. Y dice, he aquí yo he salido para resistirte. Hay resistencia de parte de Dios. Dios le está resistiendo. Sí, te dijo, ve. Porque ¿con quién habló? Habló con Jehová, ¿verdad? Dice que Jehová le apareció de noche, habló con el Padre y vino el Hijo a resistirle, para que no fuera a maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? He aquí yo he salido para resistirte. Él va en el camino a hacer lo que Dios no quiere que haga. ¿Cómo puede él maldecir al que Dios ya ha bendecido? Amén. No es posible. No es posible. Vamos a mirar en el capítulo 23 que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. No es posible. Por eso le resiste en el camino. Dice, y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. La burrita iba a sobrevivir, ¿verdad? El asna te salvó la vida, en pocas palabras. Ella me vio las 3 veces y me sacó la vuelta. Y de premio Dios le dijo, ella hubiera vivido, pero tú hubieras muerto. Le dio en esta ocasión más valor al animalito. Y ella le contesta, ¿por qué me has pegado ya 3 veces? Dios le da la oportunidad de defenderse, ¿verdad? El verso 34 dice, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado,
porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Lo primero que dijo, he pecado, lo cual es importante, ¿verdad? Siempre que nosotros le fallamos a Dios, reconocer nuestra falta y pedir perdón. Pero le dijo, si tú quieres, me regreso. Pero ahí va, si tú quieres. Ya el Señor le había dicho, no quiero que vayas, 3 veces lo interceptó en el camino, pero aún da la opción, si quieres. ¿Cómo si quieres? ¿Verdad? La voluntad de Dios era que se regresara. Pero el Señor le dijo, hey, ya veniste hasta aquí, ahora síguele, ¿verdad? Pero una vez más le dice que se apegue a lo que Dios le diga, ¿verdad? Ahora, el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Asegúrate de hablar solamente lo que yo te diga. Ahora ya va, pero va con una segunda advertencia de parte de Dios, ¿verdad? Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que ahora es Amón, que está en el extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? El rey Balac está desesperado, ¿verdad? Tiene un enemigo delante de él, para él es su enemigo, y sabe que no puede enfrentarlo y no quiere perder su territorio, tiene miedo y está esperando que el profeta le resuelva su situación, ¿verdad? Y lo primero que hace es su reclamo. ¿Por qué no habías venido a mí? Y toma la actitud que toma todo hombre pudiente, todo el que tiene autoridad, todo el que tiene dinero, lo primero que dice, ¿qué? ¿Acaso no puedo pagarte? O sea, ¿no hubiera podido yo recompensarte? O sea, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Verdad? Que para mí no hay problema. Quería su reconocimiento. ¿Por qué me ignoraste? ¿Por qué tardaste tanto? Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Vengo, llegué, pero no puedo sobrepasarme. No puedo hablar más de lo que Dios no me permita hablar. Estoy aquí, llegué, pero vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer, porque yo no puedo salirme de lo establecido que Dios tiene para mí, ¿verdad? Hasta aquí todo está bien, se está portando como un profeta de Dios, está guardando su posición de profeta y todo está marchando bien. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Huzot, y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él el día siguiente, los príncipes que estaban con él, verso 41. El día siguiente, ese fue el primer día, hicieron sacrificios. El segundo día, al siguiente día, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Badmon Baal, y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. El primer día no lo introdujo de lleno, solamente hizo sacrificios, ¿verdad? Segundo día lo lleva al monte de Baal. Sabemos que Baal es uno de los dioses más odiosos, más paganos del ocultismo. A Baal, ¿verdad? Estoy tratando con Balac, Balaam y Balaam. Baal, que es el dios, ¿verdad?, pagano.
lo llevó al monte de Baal, ¿verdad? A este Baal era el que le hacían sacrificios humanos, ¿verdad? También. Pero aquí es Balaam el que está orquestando el programa, él va haciendo altares de holocausto. Pero de cualquier manera, aquí está ya Balaam con los paganos en el monte de este dios Baal. Y ese no es el lugar, mis hermanos, donde los hijos de Dios deben de estar. Aunque él va respetando la orden de Dios, ya está en los límites del enemigo. Ya se metió en los territorios del enemigo, ¿verdad? Balac procedió a llevar al profeta a los lugares altos de Baal. Y como dije, Baal era uno de los dioses detestables paganos a los cuales se les ofrecía también ovejas, bueyes y entre algunos sacrificios humanos, ¿verdad? Esto era parte del ritual que haría Balaam para maldecir al pueblo, para pronunciar hechizos en el pueblo de Dios. Primeramente trae sus sacrificios para entonces poder pronunciar hechizos sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Y qué terrible, mis hermanos, que Balaam, un profeta que conocía al verdadero Dios, ahora estaba delante de un Dios pagano, ¿verdad? Lo habían llevado con sutileza o como sea. El primer día todo parecía normal, pero el segundo día ya lo llevaron al monte de Baal para hacer ahí, ¿verdad?, sacrificios a este Dios, ¿verdad? A este punto Balaam está consciente que no importa lo que haga, ningún hechizo le va a funcionar, porque ya Dios le advirtió que él no puede maldecir al que Dios ha bendecido, ¿verdad? Llegamos ahora al capítulo 23, ¿verdad?, que es la continuación del 22. No lleva título porque es corrido, pero si lo empezamos no lo vamos a terminar, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta este momento. Y la advertencia para nosotros, mis hermanos, es que estemos agarrados de la mano de Dios y en la voluntad de Dios, y que no andemos, ¿verdad?, en excursiones en territorios a los cuales Dios no nos manda. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 a.m. de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga.